Muchas gracias al arquitecto Ricardo Albulú. Le pedimos más bien que nos acompañe aquí adelante, en uno de los extremos, para compartir los comentarios de nuestros panelistas, que es lo que decía a continuación. Y también le pedimos al economista Gustavo López si puede acompañarnos en el otro extremo, por favor. A continuación, voy a ir llamando a los señores y señoras panelistas que nos darán un comentario de 10 minutos acerca de lo que ha sido expuesto y planteado por nuestros expositores. Y siguiendo el orden del programa, llamo entonces primero al arquitecto Luis Tagle Pizarro. Él es director general de Políticas y Regulación en Vivienda y Urbanismo del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Adelante. Un aplauso para él. El siguiente distinguido panelista que nos acompaña, el arquitecto José Antonio Vargas Vía, decano regional del Colegio de Arquitectos del Perú, arquitecto formado en la Universidad Nacional de Ingeniería con estudios de posgrado en el Instituto para el Desarrollo Urbano y la Vivienda IHS de Holanda y en el Centro Internacional de Entrenamiento de Políticas de Suelo de Taiwán, con experiencia en proyectos de gestión urbana y docencia universitaria. Es actualmente decano regional del Colegio de Arquitectos del Perú y gerente de Desarrollo Urbano de la Municipalidad de Lima. Un aplauso. Representando al género, la ingeniera Nati Alfaro Muñoz, también forma parte del distinguido panel. Ella es ingeniera civil, máster en Ingeniería de Transporte de la Universidad Nacional de Ingeniería y con estudios en Ingeniería Sostenible. Es vicepresidente de CIDAD Consultoría S.A., con 13 años de experiencia profesional. Ha desarrollado importantes estudios de tránsito e infraestructura vial en zonas urbanas y carreteras. Un aplauso para ella. Y el último de nuestros distinguidos panelistas, el arquitecto Miguel Cruchaga, egresado de la Universidad Nacional de Ingeniería, siguió estudios de posgrado en Human Behavior and Housing Design en Harvard Graduate School of Design. Ha ejercido la docencia universitaria en la Pontificia Universidad Católica del Perú y en la UPC es docente y decano de la Facultad de Arquitectura desde 1994 hasta la fecha. Bien, y en ese mismo orden entonces vamos a dar la palabra al arquitecto Luis Tagle del Ministerio de Vivienda para que haga su comentario acerca de lo planteado por los expositores. 10 minutos. Gracias. Bueno, en principio felicitar a los expositores, especialmente al tema de la reflexión de la ciudad. Es cierto, creo que uno de los grandes problemas es pensar en la ciudad. La universidad ya no piensa en la ciudad, la universidad ya no planifica, ya no se hace estudiantes de planificación. Entonces, ¿qué futuro puede esperarse de la ciudad? Y eso es una crisis ya de educación. Estamos esperando que los pocos que se dedican a la planificación sigan haciendo ciudad, pero cuando ya no esté, no sé cuál sería el rumbo o el futuro de la ciudad. Y es cierto también que la ciudad no es solamente el hecho físico, es quién está dentro de la ciudad, para quién hacemos la ciudad. Y eso, por lo general, pensamos muy poco. Desde la academia misma hasta los funcionarios públicos, yo acabo de ser nombrado director de políticas, imagínense, tengo que hacer una política urbana, una política de vivienda, y estoy prácticamente en la calle. Después de tantísima cantidad de años de trabajar en la administración pública, vuelvo a hacerlo nuevamente frente a esta exposición brillante que se nos ha hecho hoy día respecto a esa reflexión. Porque es cierto, trabajamos para el ciudadano, trabajamos para el poblador, y el poblador es el último que tenemos en cuenta. Simplemente nos imaginamos soluciones, nos imaginamos propuestas y creemos que con eso solucionamos vida, y no estamos solucionando vida. El plan expuesto es un brillante plan, es un plan lleno de ideas, muy vital, pero que se deja al final de una gestión para que la nueva gestión que venga lo adopte o no lo adopte.
Y eso sí es crítico. Y eso sí es bastante crítico. Porque no podemos obligar a que las nuevas gestiones asuman responsabilidades anteriores y cuando éstas no se han ejecutado con toda la responsabilidad que debería ser hecho o haberse desarrollado. Y eso sí es crítico. Nosotros iniciamos una política de vivienda después de haber pasado años sin planificación y adoptamos desde el 2002 en que se recrea el Ministerio de Vivienda, en que el Estado ya deja de ser un ente ejecutor y se convierte simplemente en un ente normativo, facilitador, promotor y asume que los privados hagan la ciudad. Pero finalmente nos ganaron los privados, finalmente el mercado ganó, el mercado hizo la ciudad que quería el mercado, pero que no necesariamente es el reflejo de lo que puede querer el país, de lo que puede querer una gestión. Pero por el tema de la demanda, por ese gran déficit de vivienda, tenemos que aceptarlo. Tenemos que aceptarlo. Y ojo, el déficit de vivienda no es solamente la vivienda nueva, es un 30% de esos 2 millones. Es lo que ya existe. Y sobre lo que ya existe, no hemos hecho absolutamente nada. Absolutamente nada. Y ahí hay una inmensa responsabilidad. Y ahí está la decadencia de la ciudad. Ahí está nuestra responsabilidad como administradores de la ciudad de no haber cambiado esa situación. Ni con el inversionista privado, ni con la municipalidad, ni con el Estado mismo. Entonces, tenemos que repensar, como bien decías, de que ahí está pues esas personas que así como han venido en movimientos migratorios para buscar oportunidades en la ciudad, porque la ciudad es oportunidad, para buscar y empezar de cero y después de 20 años tener algo, es realmente monstruoso. Y sigue. El año pasado terminé un estudio sobre el tema de cuántos asentamientos humanos se producían en el país. Hace 4 años hicimos el primer censo, teníamos 7.500. Hoy día tenemos casi 11.000. O sea, pese a haber una política, pese a haber una inversión, sigue siendo la modalidad del crecimiento de la ciudad la invasión. ¿Falta de control? ¿Falta de interés? ¿O intereses? Entonces, hay muchas cosas que tenemos que reflexionar sobre la ciudad. Y bueno, para eso estamos acá. Tiene la palabra el profesor Vargas Villa, decano del Colegio de Arquitectos del Perú. 10 minutos. Sí, bueno, quería hacer algunas reflexiones sobre el tema. Primero, Gustavo López, cosas muy interesantes, reflexiones como por ejemplo que hay una crisis en el pensamiento urbano, efectivamente, que hay que volver a repensar las cosas, como volver a lo urbano. Ricardo Armbulú, por ejemplo, precisaba cosas sobre los cambios de zonificación, los procesos de urbanización, y digamos que conocemos aquí en el medio ya una manera de hacer las cosas y a veces pensamos que es la única, ¿no? Gustavo López nos traía referencias de que hay que trabajar con la gente. A veces la gente tiene mejores respuestas que nosotros los técnicos. Los técnicos como que nos parametran desde la universidad que hay maneras para hacer las cosas, ¿no? Y creo que, y con mayor razón en países como en el Perú, donde acostumbramos a seguir modelos extranjeros, ¿no? Y adoptamos lo de otras partes del mundo y pensamos que lo que está fuera es mejor que lo que está en el país, ¿no? Y pensamos que no tenemos iniciativa propia. Yo creo que la reflexión es muy válida, sobre todo si apuntamos a que el desarrollo urbano, no solo en el Perú, en el mundo, no ha sido muy exitoso. Si nos vamos a la ciudad de Lima, por ejemplo, más de la mitad de la población vive en asentamientos humanos, marginales. Y qué situación tan terrible. Y no siguió ningún proceso de urbanización regular. Eso es dramático, eso es terrible. Esa es la pérdida del Estado. O sea, se le ha desbordado el país, lamentablemente, y algo hay que hacer, algo hay que hacer. Sobre todo si en el foro internacional que describía Gustavo, sabemos que hacia el 2050 se duplicará la población, Gustavo, del mundo, ¿no? Creo que sí, ¿no? O quizás, o en 30 o 40 años puede duplicarse la población del mundo. Imagínense, si tenemos 9.000 millones de habitantes, si tuviéramos 18, o sea, es decir, el doble,
Y estos 9.000 que tenemos, los tenemos en situaciones precarias, o sea, la mitad de ellos, o gran parte de ellos, viven en malas condiciones. ¿Qué será de nosotros hacia fines de este siglo? O sea, va a desaparecer la humanidad. Muy interesante la reflexión que hacía de que todos somos ciudadanos del mundo, ¿no? Somos ciudadanos del mundo y estamos conectados entre todos. Y hacía yo una reflexión hacia una historia que leí hace algún tiempo en internet, que hablaba de unos náufragos que se cayeron al mar y en una balsa de madera, eran 6 ellos, y empezaron a discutir porque todos estaban muy tensos. Entonces decidieron dividirse la balsa en 6, ¿no? Y uno de ellos tenía un maletín, y en el maletín tenía un taladro de mano, y decidió suicidarse. Entonces empezó a hacerle huecos a su 6ª parte. Y todos los demás lo miraran angustiados y desesperados porque, ¿pero por qué se molestan? Estoy agujereando mi parte, les decía. Pero lo cierto es pues que si esa balsa fuera el mundo se cae con todos. Si es que hacemos eso, es decir, si nos olvidamos que somos parte de un todo mayor, ¿no? Yo creo que la reflexión es muy válida y muy interesante, y creo que hay que pensar que ese desarrollo sostenible escapa, no es que haya un país más avanzado que el otro, hay una ciudad más avanzada que el otro, así pues, pero digamos su desarrollo a veces nos afecta porque consume más energía, contamina más, y eso finalmente le afecta a toda la humanidad, ¿no? Yo creo que algo hay que hacer y hay que repensar este tema, ¿no? En el caso del Perú, por ejemplo, este tema de la urbanización, en principio hay que pensar ya en reurbanizar, como bien dijo el arquitecto Tagle, hay que pensar en un nuevo esquema, en cómo rehacer las cosas que ya están hechas, a lo mejor mal hechas, y ahí hay una oportunidad que hacer, ¿no? Creo que sobre la reflexión, en el caso del arquitecto Arbulú, creo que efectivamente, como bien dice él, los parámetros que cambien, digamos la incertidumbre, la inversión, estos fondos de inversiones que plantean, si no tienen reglas claras, no hay seguridad jurídica en el tiempo, definitivamente nadie va a poder avanzar. Entonces, eso requiere planificación, cosa curiosa, durante muchos años se desprecia la planificación, y lamentablemente, pues como también bien dice el arquitecto Tagle, finalmente termina la planificación cuando acaba la gestión y cambian los políticos y otra vez comenzaremos de nuevo, es la incógnita, ¿no? Y las reglas de juego volverán a cambiar a la situación que plantea Ricardo Arbulú. Efectivamente, los parámetros cambian. ¿Y por qué hay tantos cambios de zonificación? Porque no hay planificación urbana. Precisamente la situación que tiene la municipalidad es dramática. Cuando inicia el 2011, pues tenían puros cambios de zonificación. ¿Y por qué? Porque el privado tiene que plantear la planificación puntual porque compró un predio, entonces a ese predio le quiere ajustar el parámetro a lo que él quiere hacer, porque la ciudad no sabe qué quiere hacer, no sabe qué quiere desarrollar, porque no existe una planificación clara, no se saben las reglas urbanas claras, hay una crisis en el pensamiento urbano, como bien dijo Gustavo López, que hay que replantear. Y hay que volver a la universidad. Acá en el Perú el pensamiento está trunco, lamentablemente las universidades no conversan, a veces se ha elitizado demasiado, se han vuelto demasiado comerciales las universidades, ese pensamiento que quizás se cortó un poco en los 70s, ¿no? Donde el Estado perdió pues, a sus mejores universidades, se privatizó mucho la universidad, con la dictadura un poco que se empieza a romper el pensamiento, se pierden los partidos políticos, ustedes verán en esta contienda electoral casi no hay partidos políticos, la mayoría son movimientos. Entonces no hay pensamientos en el tiempo, y si no hay pensamientos en el tiempo, de nivel general menos pues hay a nivel de lo urbano, quizás, o sea, es quizás de lo que menos se acuerdan los políticos, ¿no? O sea, con las justas hablamos de transporte, ya hablar pues del desarrollo urbano profundo, eso ya es pedirles mucho, quizás no se ven las agendas electorales, cómo van a transformar los asentamientos humanos, cómo van a regenerar el centro de Lima, cómo van a desaparecer esos tugurios, ¿no? Qué proyectos de ley hay que plantearle al Ejecutivo, al Legislativo, ¿no? Qué acciones importantes que permitan, digamos, transformar realmente lo urbano en esa transformación de la sociedad que habla Gustavo, ¿no? Desde lo urbano, pero pasando por el pensamiento. Yo creo que es necesario filosofar, es necesario transformar el pensamiento, coincido con eso. Muchas gracias. Gracias. El turno de la ingeniera Nati Alfaro Muñoz. Bueno, quería empezar con esta frase que las ciudades son para las personas y las autopistas o las vías son para los autos. Y esto nos lleva a pensar y a reflexionar nuevamente que las políticas públicas efectivamente son la arista fundamental de todo el cambio que podemos
podemos pensar y queremos y que lo deseamos así, porque si todos somos ciudadanos, pocos nos sentimos parte de nuestra ciudad. Seguro en algún momento nuestro comportamiento dista mucho de lo que realmente un ciudadano haría en su ciudad. Por ejemplo, acceder a los servicios caminando, acceder a los servicios en un vehículo no motorizado. Muchas veces nosotros mismos tomamos el auto para llegar a acceder a estos servicios. Y esto impacta definitivamente en la calidad de vida, impacta en el medio ambiente, impacta en la seguridad también. Entonces, mientras las políticas públicas realmente no estén claras, los estudios que se puedan hacer no van a ser los estudios efectivos. Tenemos hasta el momento muchos planes, muchas herramientas, muchos estudios en sí, pero ninguno realmente es un estudio efectivo hasta ahora. Ahora en el área que nosotros evaluamos en CIDAD, y específicamente en el que se habla, que es infraestructura vial, ya estamos hablando ahora de una infraestructura funcional. Ya no estamos hablando solamente de infraestructura para el auto, sino también de esa infraestructura que dé accesibilidad, que permita movilizarse a los demás ciudadanos que no tienen auto y que pueda aliviar la presión que hay dentro de las ciudades, dentro de ciertas zonas, aliviar esta presión de los autos. Entonces hablamos de una infraestructura funcional que lleve a los vehículos en tramos medios, en tramos largos, pero que no rompa la ciudad, que no rompa la comunicación entre los vecinos, que no rompa la unidad que debe existir en toda ciudad. Hace poco me tocó paradójicamente vivir la frustración de un concesionario que tiene a cargo una vía urbana, donde lo sentí realmente entre el espada y la pared, porque a él le estaban exigiendo que implemente una medida de gestión de tránsito para los peatones cuando su contrato de concesión lo sanciona por reducirle la velocidad a los vehículos. Entonces no sabía qué hacer, ¿no? Y yo tampoco supe qué decirle en ese momento, porque su contrato está diseñado así. Entonces fue realmente frustrante no poder ayudarlo, y ahí nuevamente recaemos en cuáles son las decisiones políticas que se toman, ¿no? en el futuro, y eso es un contrato de 30 años, entonces algo hay que hacer. Peter Park, en su libro, y esto también me hace pensar, en su libro Vida y Muerte de las autopistas urbanas, muestra muchos casos a nivel mundial, ¿no? A nivel mundial ya se están viendo tendencias de destruir las autopistas urbanas, porque son dañinas, porque son impactantes al ciudadano, ¿no? Estas autopistas, al transportar grandes volúmenes de autos, pues concentran la contaminación en una determinada zona, rompen la armonía de la zona, en la ciudad. Entonces hay muchos casos en este trabajo de Peter Park que muestra cómo la recuperación urbana, sin perder la conectividad ni las vías de comunicación, se puede lograr una ciudad mejor. Entonces, desde el punto de vista de infraestructura, hay ya iniciativas desde el ámbito privado en ofrecer a la ciudad una infraestructura funcional. Y eso es importante, que las autoridades gestionen los contratos, gestionen sus programas en base a esta idea. Muchas gracias. Damos la palabra ahora al arquitecto Miguel Puchaga, decano de la Facultad de Arquitectura de la UPC. Muchas gracias. El participar de la reunión de esta tarde para mí ha sido una experiencia muy reconfortante, porque hemos tenido oportunidad de escuchar un programa meticulosa,
excepcionalmente bien desarrollado por el equipo que preside José García Calderón. Y yo me voy, como supongo que la mayor parte de ustedes, de esta reunión profundamente satisfecho de saber que una nueva generación de profesionales peruanos han sido capaces de producir relativamente en corto tiempo, un plazo relativamente breve, un programa realmente valioso, por el cual creo que todos debemos comprometernos a luchar para que se mantenga, para que no sea el programa ocasional de esta época, sino para que sea un programa que se proyecte perfeccionándolo naturalmente hacia el futuro. Mientras escuchaba las exposiciones, no he podido dejar de pasar revista a mi propia experiencia en más de 50 actividades de ejercicio profesional. Y recordaba que lo que hay detrás de nuestra experiencia en el Perú es que tradicionalmente la dinámica que se produce en el mundo del desarrollo de las ciudades fluctúa alrededor de problemas urbanos que van entre dos extremos, que como todas las cosas en el Perú, en un momento va a estar más cargadas a un lado, en otros al otro. Recordemos cuáles son: épocas de improvisación, generalmente grandes épocas de improvisación, pequeñas concentraciones de planeamiento, épocas de postergación de los problemas y épocas en las cuales se desarrolla con un gran sentido de urgencia, un deseo de resolver los problemas apresuradamente. Épocas en las que la mayor parte de la población y particularmente los profesionales responsables de esta área actuamos con gran escepticismo respecto de lo que se puede lograr, y épocas en las cuales los profesionales logramos producir en nosotros el fuego de una actitud decidida. Épocas de debilidad y épocas de rigor responsable. Y en esto quiero referirme a un caso particular que acaba de referir nuestro decano regional. Yo me gradué de arquitecto en el año 1962 y mi primer trabajo como arquitecto fue ser jefe de una oficina zonal en barrios marginales, así se llamaban en esa época, porque se acababa de dar la ley de legalización, saneamiento y remodelación de barrios marginales. Los primeros 2 años de mi vida profesional trabajé en eso. Y sin embargo, esa ley estaba llamada supuestamente en 1962 a terminar con el problema de los barrios marginales y convertirlos en extensiones de la urbanización. Lo único que hizo fue dejar que siguiera continuando ese desarrollo que luego ha costado tanto a la sociedad y al Estado para recuperar de alguna manera. Yo creo que la gran oportunidad que trae una reunión como esta, por lo menos yo lo siento así en mí mismo, es la de catalizar, producir una catalización entre todos los que hemos tenido la suerte de participar de este evento, para que la voluntad de los sectores profesionales comprometidos con esta actividad renueve su fe en el planeamiento, salga con un compromiso renovado con el sentido de urgencia que tenemos en el Perú por hacer frente a estos problemas tan acuciantes. Nos conduzcamos con decisión y con sentido de continuidad y no busquemos rápidamente la solución facilista de decir, bueno, el programa era imperfecto, mejor hagamos uno nuevo que sea mejor. Y actuemos con sentido de responsabilidad. Y el sentido de responsabilidad llama a la unidad frente a problemas de este tipo. Llama a consolidar entre los profesionales un compromiso moral de trabajar por un buen programa, que es el que tenemos entre manos. Lo que necesitamos, entonces creo yo, por lo menos lo digo para mí, es un cambio de actitud. Aprovechemos esta oportunidad para hacerlo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Luchaga. Vamos a darle 5 minutos a la palabra al arquitecto Ricardo Albulú y luego 5 minutos nuevamente al economista Gustavo López. Sí, alcanza el micrófono. Bueno, muy interesantes las palabras que he escuchado de los colegas. Creo que el tema básicamente pasa por
generar un diálogo para ver todos los puntos de vista del desarrollo de la vivienda del Perú y también obviamente las ciudades centradas en la persona humana, pero se requiere tomar en consideración que no vamos a sufrir la pólvora, que hay otras realidades en nuestros países vecinos como Chile y Colombia, que ya han avanzado un camino, que ya han tomado unas experiencias positivas, negativas, de las cuales podemos aprender, y es necesario avanzar para generar una mayor oferta inmobiliaria porque tenemos un compromiso con todas las familias peruanas, y si no lo hacemos vamos a ir a un limbo en el que estamos creciendo a través de invasión y no por inversión, ¿no? Más o menos en cifras tenemos de que un déficit de 2 millones de hogares, de viviendas, de los cuales cada año se generan 100.000 nuevas familias y construimos alrededor de 40.000 viviendas formales según Capeco. Sin embargo, existe otras 40.000 viviendas que se construyen a través de la autoconstrucción. ¿De dónde saca esa estadística? Porque esta vivienda de autoconstrucción no saca licencia de construcción, no tienen título, no tienen ningún elemento formal para poder identificarla. Básicamente por el despacho de cemento que se produce en Lima Norte y Lima Este al por menor, que son fuentes que se manejan en la Cámara a través de las despachadoras de cemento, la fábrica de cemento de Lima y otras, por lo cual existe una gran industria supuestamente de la informalidad que nosotros como profesionales tenemos que tratar de trabajar para ir hacia un crecimiento más ordenado, sobre todo planificado, con viviendas de mejor calidad, seguras en caso de sismo, con título que tiene también de una palanca financiera, para que estas viviendas al tener título puedan ser sujetas a medios como sujetas a un crédito de capital de trabajo y generar nuevos negocios y una palanca económica. Entonces tenemos que tratar de aunar esfuerzos para trabajar en pro de un desarrollo urbanístico formal, planificado, en beneficio de todo el sector inmobiliario y la familia peruana. Gracias. Gustavo López, por favor. Mil gracias. Quiero aprovechar estos 5 minutos para destacar 2 o 3 puntos y sobre todo a partir de la gran propuesta de Miguel, que creo que es la gran conclusión de la tarde, que todos aceptamos. También el tema público-privado, que se trató en la primera parte del plan y ahora, porque es fundamental. Como lo decía nuestro colega español, que participa en el plan, las ciudades no se hacen sin el apoyo privado, obviamente, y se necesitan grandes inversiones. Se necesita innovación y emprendimiento, y eso viene muy de la mano de esta alianza, porque lo que tenemos que hablar hacia el futuro es de la alianza público-privada. Ahora, recuerden ustedes que Estados Unidos, en el comienzo de los 1700, por ahí 1706, fue el país más innovador del mundo. Las patentes que se registraban por año eran miles. ¿Y dónde viene el éxito de ese momento? Y es un principio para siempre, porque lo hemos visto desde entonces. Estados Unidos tuvo mucho éxito por las políticas públicas que creó en ese momento de amparar la creatividad, la innovación de cualquier ciudadano. El problema es que nosotros, en nuestras sociedades, le estamos poniendo muchas trampas y límites a la innovación y al emprendimiento. Entonces, si usted es PhD, tiene las puertas abiertas en los bancos y en todas partes. Su innovación se la registran inmediatamente, pero si usted hizo 3 años de primaria, usted no, aunque sea un genio, usted no cuenta. Y entonces lo frenamos. El éxito de Estados Unidos en aquel momento fue porque la ley amparó a cualquier ciudadano, inclusive aunque fuese analfabeto. 40% de las innovaciones de aquel momento venían de gentes que no llegaban a haber hecho primaria. Y es a partir de ahí que entonces, en ese mismo momento, en el otro lado del mundo, Inglaterra no tenía esa política. Inglaterra tenía una política elitista, era el rey el que daba las patentes, el que decía usted tiene esta o usted hace aquello. Pero entendieron rápidamente y entonces Inglaterra cambió y eso promovió la revolución industrial. Mire que es que todo tiene su justificación y sus connotaciones, pero todo está centrado en el ser humano, en cómo aprovechamos la gran riqueza que tenemos.
Y eso es lo que estamos no sabiendo hacer. La alianza público-privada es fundamental. Miren, hablaban Medellín innovador, pero ¿de dónde viene eso? Es un trabajo que se ha hecho desde hace 60 años. En 1950, ante la crisis que había en aquel momento, después en los 70 se renovó con el narcotráfico, etc., el sector público y privado se dieron cuenta de una cosa: para industrializar esta ciudad hay que tener servicios buenos, hay que tener agua, hay que tener energía, que eso funcione bien, que los precios sean aceptables, que se impulse, etc. Eso era fundamental, las comunicaciones. Entonces, como el Estado es mal administrador de ese tipo de servicio, dijeron los empresarios: juntémonos y vamos a hacer entonces una empresa. Esa empresa se llama EPM, que es la empresa pública de Medellín. Y se creó en los años 50, por ahí en el 54. Hoy existe, naturalmente. Hoy es la segunda multinacional de Colombia, la empresa de servicios de agua, energía de Medellín. Mientras la misma empresa está quebrada en todas las demás ciudades de Colombia. Ojo. Dos, esa empresa es dueña de la mayoría de los sistemas de energía eléctrica de Centroamérica y de otras partes. En este momento, hace como un año, le compró una empresa a México de servicios de reciclaje, etc. Le está dando servicio a 200 ciudades en el mundo, de las cuales a unas 50 en los Estados Unidos. EPM Medellín. Y es socia en la adquisición de la energía de San Pablo. El sistema eléctrico de San Pablo es de Medellín, de ISA, y EPM es parte de eso. Entonces ustedes pregúntense, ¿eso con la platica del pago del agua y los servicios de la ciudad? Sí, señor, con esa platica. Bien administrada, da para eso. Todos los grandes proyectos de transformación de la ciudad vienen de ahí, de esa empresita. Hoy mismo acaban de lanzar $500 millones a capital, $500 millones en el mercado internacional, para hacer unas compras de empresas, creo que en Brasil y no sé qué, PM, y en 2 horas tuvieron solicitud de $3.000 millones, y solo sacaron bonos para 500. Esa empresita. Bueno, les digo, pero esa empresita ha funcionado porque el sector privado está atento. Entonces, la mayoría de los alcaldes de Medellín, desde los años 50, hace 60 años, son preparados en el sector privado, los financian para el público, van y trabajan en lo público, etc. Y en el año 73 se creó lo que se llama ProAntioquia, que es el sector público y privado trabajando con una visión de futuro de largo plazo en los grandes proyectos macroeconómicos. Y el sector privado amarra grandes alianzas en el exterior para que vengan a invertir a la ciudad. Entonces, a través de eso se crean proyectos como la Ruta de la Innovación, Ruta N. En este momento hay 15 multinacionales que han venido. ¿Por qué? Porque el sector privado colombiano también ayuda a eso. Y finalmente, las finanzas. Inicio de 1914, algo así. En Estados Unidos había 28.000 bancos, ojo pues, y en México había unos 10 o 12, siendo que 2 concentraban 60% de los recursos. ¿Ya? Esos 28.000 bancos, unidos a estas políticas de innovación y emprendimiento, irrigaban el dinero para que el país saliera adelante. Por eso es que son Estados Unidos. En México concentraban 2, 60% y no irrigaban, daban a algunos grupos nomás que ganaban muchísimo. Y estas situaciones son las que se nos repiten. Entonces, lo que hay que cambiar son las políticas, que esas políticas sean verdaderamente incluyentes y mover al sector público y privado a trabajar juntos, pensando en largo plazo, porque si no pensamos en largo plazo, y ahí es donde viene el tema de la continuidad en los cambios de alcaldes. Si la ciudadanía y el sector privado y público no están juntos para asegurar una continuidad en los grandes proyectos transformadores, no hacemos nada. Estamos perdiendo el tiempo, tal como tú lo decías. Gracias. Gracias. Nos queda tiempo apenas para tomar 3 preguntas, me indican, así que acá a ver una pregunta. No sé si alguna de las señoritas está por aquí. Gracias. Ahí
Sí, creo que totalmente tiene una importante tarea tocar el tema de políticas. Y parte de esto, lo que nos mencionó el arquitecto expositor respecto a la seguridad jurídica. Es un tema en debate. Hay demasiado cálculo en los políticos porque hay mucha tolerancia frente a los temas de invasiones, por ejemplo, entre otras cosas. Hay una ley en el Perú que ha originado una situación muy incómoda para el Estado en el tema relacionado a la corrupción, y es el hecho que se persiste con mantener la tercera venta de buena fe, por la cual cualquier propietario o inversionista no tiene la seguridad de su propiedad, porque está invadida y la podría recuperar el dinero en 10 o 15 años a través de juicio, pero jamás la propiedad. Pero también hay otra situación, que falta, por ejemplo, que el Ministerio de Vivienda cree las normas de un reglamento aprobado hace 4 años en el Perú, que también es parte de la seguridad jurídica para el comprador final, para el consumidor final. Hay una ley del consumidor, digamos, un código del consumidor, en la cual hay varios puntos que conciernen al tema inmobiliario, y en la cual, digamos, se deberían dar las garantías al consumidor final, sobre todo el derecho a la información, que no se tiene. Gracias. No sé, ¿quién quiere contestar? Ministerio de Vivienda, por favor. Bueno, yo... Ineludible. Sí, es cierto. Lo que pasa es que en el Estado estamos tan divididos, somos tan... Uno genera la ley y otro la ejecuta. Y muchas veces esas coordinaciones no son muy fluidas. Y políticamente también tenemos el gran problema, ¿no? Generalmente las gestiones son partidos totalmente contrarios y existe el otro tema de la falta de institucionalidad, o sea, no hay un respeto a la institucionalidad, a una ley, una ordenanza provincial, una ordenanza distrital, y todas con el mismo peso. Entonces ahí viene el gran debacle, el gran problema que enfrenta el inversionista y que enfrenta el propio Estado para hacer sus obras. Yo, como Estado, representante del Estado central, tengo que pedir la licencia a la municipalidad, y si la municipalidad me lo da, puedo hacerlo. Si no me lo da, no lo puedo hacer. O sea, hay una falta de institucionalidad y de conceptualización de lo que se quiere hacer, porque es muy fácil hacer planteamientos, hacer propuestas, pero es muy difícil llevar a cabo una propuesta que sea demostrativa de los objetivos que se quieren lograr. Cuando nosotros hicimos el tema de la vivienda techo propio, empezamos a hacer viviendas en lotes de 30 metros en la peor zona de Lima. Ningún inversionista privado lo hace. Sin embargo, el Estado lo hizo, y lo hizo con tecnología, con varias tecnologías, y a partir de ahí empieza la nueva política de vivienda. O sea, sí hay un riesgo, y ese riesgo tiene que ser asumido por el Estado. No puede pensar que el inversionista lo tiene que hacer todo. Ahora sí, el inversionista sí tiene que hacer todo. Ya no solamente pensar en el producto final de la vivienda, sino en la estructura, en el servicio, en la factibilidad, en todo tiene que pensar y tiene que ser parte del proyecto. Esa es la otra gran diferencia. Esa es la otra gran diferencia. Entonces, como tú bien dices, tenemos que cambiar todo este rollo político que se dio en un momento para generar uno nuevo. Y este es el foro, como bien lo decía acá nuestro querido decano. Este es el gran foro realmente donde podemos tener las ideas, los conceptos, pero que vayamos y lo convertamos pues en normas y que las respetemos, porque si no existe un respeto, todo lo que hablamos acá es parte de un limbo, y esto es lo que no queremos. Gracias. Otra pregunta del público. Adelante. Sin querer, para hacer un recuento, hay una frase de Gustavo López que me pareció buenísima: la dificultad de pensar el presente. Hace más de 60 años, creo yo, el Estado peruano entero perdió el manejo del asentamiento poblacional sobre su territorio. El Estado entero, el Ejecutivo, el Legislativo, el Poder Judicial, la Fiscalía, la Policía, los gobiernos locales, todo el Estado entero
perdí ese manejo. Un nuevo plan debería empezar por remodelar, proponer otro arreglo legal, administrativo, normativo, etcétera, que permita llevar a cabo cualquier plan. Sin un arreglo previo, legal, completo, todo lo demás se reduce a buenas ideas o a buenos gráficos. Para ello hay que ser conscientes que el Estado en estas últimas décadas lo que hizo fue adaptarse a asumir pasivos de la invasión, a construir redes de agua potable y desagüe en los trazos hechos por los invasores, o en el caso de las construcciones, a asumir el riesgo de la autoconstrucción, terrible riesgo en una ciudad y un país que hace 268 años espera un sismo grado 8, y gran responsabilidad del Estado de haber planteado un módulo básico, por ejemplo, para ser ampliado por el autoconstructor, ¿no?, que a las finales es una vivienda vulnerable más. Entonces ahí, un poco uniendo el comienzo del foro con lo que dijo Ricardo Arbolú, me pareció buenísimo. Ya tenemos que deshacernos de la idea del lotecito, del módulo básico. Son nuestros enemigos como país, como sociedad. Tenemos que llegar a plantear exclusivamente multifamiliares y tener como profesión, tanto los arquitectos como los ingenieros, clarísimo el tema que nuestra responsabilidad es combatir la autoconstrucción. Ok. Si tiene la pregunta, es una pregunta la que carga. La pregunta era si les parece que el tema de la autoconstrucción debe ser combatido, reemplazado por los multifamiliares como única vía para lograr lo que hemos conversado durante esta noche. Muchas gracias. ¿Decano? ¿El Colegio de Arquitectos? Bueno, Ministerio de Vivienda. la autoconstrucción sigue porque somos incapaces. Porque los gobiernos han demostrado una incapacidad total de resolver el tema justamente de la vivienda y de la planificación. Está resuelto. Y lo único que hacemos es pagar culpas, regularizar, hacer una serie de amnistías para hacer previsible absolutamente todo. Esa es la gran tragedia del país. Esa es la gran tragedia del país. La autoconstrucción, si está bien dirigida y es una solución, es una solución. El tema de la multifamiliaridad que se está surgiendo ahora ha tenido que pasar por un proceso de cambio de pensamiento de personas que no quieren vivir en departamentos justamente por el alto grado de vulnerabilidad que tienen nuestras ciudades. El pánico que significa vivir en un edificio de 20 pisos. Eso, la población ha tenido que concientizarlo y saber que los edificios se construyen bien, que no va a pasarle nada, y ojalá que no nos pase nada. Ojalá que no nos pase nada. Nosotros acabamos de hacer un estudio de microzonificación sísmica en varios distritos y la situación es monstruosa. No hay ninguna sola municipalidad que haya adaptado su código de construcción a esa nueva geología o esa geología que tiene la Tierra. Entonces hay una responsabilidad, hay una inmensa responsabilidad. Entonces hagamos las cosas bien pensadas y sobre todo entre todos como municipalidad, como Estado. Yo no creo que nadie tenga la primacía ni la responsabilidad absoluta de resolver el problema. El problema está en todos nosotros. Y no solamente, como bien lo dices, el profesional, es el que vive. ¿Cómo sale esa gente pobre de su situación de pobreza? Más enseñanza no nos ha podido dar. Sus microempresas, el comerciante, ese ambulante a la cual nosotros lo correteamos para quitarles todo,
tiene su sistema de vida que el Estado no le ha sabido dar el sistema de vida. Solamente lo ha combatido. Y creo que eso no debemos hacer de combatir y combatir y combatir, sino aprender de esas lecciones de alguien que no estando preparado solucionó. Dio su solución a su vida y a su familia. Es que este tema es muy... es un desafío mayor, lo de construcción. Hay unos estudios recientes que están mostrando que en varios continentes que a las personas les interesa muchísimo más y se preocupan más es por el hábito, más que por la vivienda. Si usted le pregunta a la persona, ¿quiere usted una vivienda? Y dice, no, mejor en el entorno que yo me resuelvo lo del dormir. O sea que cuando hablamos de pobreza, hablamos de deficiencias, a veces no estamos interpretando tampoco bien la situación. Y yo quería era simplemente darles un ejemplo que me tocó vivir. Brasilia, ciudad capital construida desde cero. Lucio Costa, el urbanista. Niemeyer, el arquitecto. A veces se confunde y se le da toda la responsabilidad a Niemeyer, pero la responsabilidad del urbanismo fue de Lucio. Fue opacado por las propuestas del otro arquitectónicas. Bien, hacen un Brasilia y el primer error y gran error fue que no pensaron dónde iban a vivir las personas que iban a construir la ciudad. Entonces llegaron miles de obreros desde el norte. Son pequeños detalles que a veces se olvidan cuando uno se pone a hacer mucha planificación. Y resulta que estos planificaron súper bien, el plano piloto con 800.000 personas, hicieron una ciudad con supercuadras. Las supercuadras un día son 11 edificios, al interior de ellas una circulación muy lenta de vehículos, es para caminar, etc. Y hicieron todo sectorializado, sector de ministerio, sector de bancos, sector de dormir, sector de universidades, tal. Una ciudad sin esquinas. Brasilia mostró el significado de la esquina. La esquina es el fundamento de la libertad del ciudadano y de la libertad en una sociedad. ¿Por qué digo eso? Porque cuando empezó a funcionar Brasilia y a llenarse naturalmente de todas las personas que vinieron del río que hasta la capital, Brasilia se convirtió en la primera ciudad de América en divorcios. Cuando no hay esquinas, cada persona se ve en todas partes y se ve lo que hace. Bueno, entonces Brasilia cambió completamente. Mire un diseño, cómo cambia la vida. Y cambió enormemente. Hay estudios fantásticos de sociología, hicieron montones. Bueno, pero eso no es lo que quiero ver la otra parte. Como no pensaron dónde iban a dormir, los obreros se fueron acomodando en terrenos que se fueron apropiando ellos, cercanos. Y fueron surgiendo las ciudades satélites. Una de las primeras es la ciudad de Ceilândia. Yo llegué a Brasil como representante de la UNESCO para Brasil y para algunos programas en África y ayudar a Brasil en la conexión nueva con China, que acaban otra vez de establecer relaciones después de la dictadura. Y el gobernador de la región me llama un día y me dice, Gustavo, ¿podría usted ayudarnos algo con Ceilândia? Le digo yo, ¿qué? Me dice, una situación caótica. Es que ahí la gente fue, hizo sus viviendas, allá no hay agua, falta energía, falta todo, y tenemos casi 700.000 personas ahí en esa partecita sin contar los demás. Pero aquí está lo grave. Y el diseño de la Brasilia capital era por 800. Estas gentes nos van a incendiar aquello. Hay que hacer algo. Le digo yo al gobernador, le digo, pero es que yo no soy banco. Me dice, yo lo sé, pero nosotros no tenemos plata ni tampoco vamos a salir a prestar. O sea que, ¿usted por qué no se ingenia algo y hacemos algo? Y le digo, déjenme a ver qué es. A los 8 días nos reunimos y le hice una propuesta. Le dije, ¿usted tiene un terrenito? Me dijo, sí. ¿Para qué? Le digo, para hacer un aula múltiple. ¿Me la puede hacer? Y rápido me dice, sí, en 2 semanas le hago. ¿Para qué? Le digo, voy a ir a formar y a crear un centro pedagógico. Porque voy a hacer un proyecto pedagógico. Me dice, ¿qué quiere decir eso? Le digo, el gobierno del Japón, fui a almorzar con el embajador del Japón y le digo, dame unos equipos. Me dijo, le doy 21 de filmar, etc.
paquetes, usted con sus sociólogos me descubre en estas 600.000 personas los líderes, pero así que me cubran todo el territorio. Los vamos a formar y les vamos a dar esos equipos. Y estas gentes van a salir a filmar sus problemas. Y me dicen, es que son demasiados, no importa. Bueno, traje un experto, les dimos la formación, les dimos los equipos y los soltamos. Me dice, tiene que acompañar a los funcionarios, nadie, por favor. Me dice, de la universidad, no quiero a nadie de la universidad tampoco, ellos solos. Bien. Me va a hacer un favor, me abre el sistema educativo en las noches. Me dice, ¿para qué? Le digo, porque lo que van a filmar ellos en las escuelas, en el barrio, se va a meter allá a la escuela a discutir en las tardes por qué tienen el problema, qué cosas tienen ellos para resolver los problemas, etc. Me dijo, no hay problema. Lo hicimos. 6 meses después, viene el director del seguro, del SNI, que es lo de Inteligencia Nacional, como la CIA, y me dice, necesito hablar con usted de urgencia. Le digo, ¿qué quiere? Me dice, usted tiene que acabar con ese proyecto allá. Le digo, ¿y por qué? Me dice, ¿no se ha dado cuenta que esa gente sin ayuda del Estado resolvió todos los problemas? Ya tienen agua, han sembrado árboles, están organizados, tienen un inventario de en cada casa qué herramientas hay, qué sabe cada persona, qué puede contribuir, qué obras tienen para contribuir, tienen seguridad y la violencia se acabó. O sea, eso es peligrosísimo, me dice. Eso es peligrosísimo. Digo yo, no puedo. Me dice, pero tiene que hacer algo. Le digo, yo voy a hacer algo. Reunamos con el gobernador y les voy a hacer una propuesta. Y me dice, ¿qué? Nos sentamos con el gobernador y él no quiere el proyecto que lo pusimos en la calle, porque ese proyecto era para las calles. Pero entonces yo le voy a cambiar el proyecto. Si usted acepta, me dice, ¿qué? Yo voy a incorporar ese proyecto al sistema educativo. Y me dice, ¿para qué? Y le digo, para cambiar el currículo, para cambiar el contenido, para que la educación corresponda a la vida normal del territorio, para que la vida entre a la escuela. Eso no lo entendieron bien ellos y me dijeron, no, hombre, eso está como bonito, hágalo. Entonces introdujimos el proyecto pedagógico a la escuela, transformamos la escuela. Y ahí salieron ministros, rector de la Universidad de Brasilia y parlamentarios que todavía están ahí en el Congreso, de esas personas que llegaron sin nada y hoy están en manos del manejo del Estado. Les quería comentar esto brevemente porque estas gentes hicieron autoconstrucción, arreglaron su vida, arreglaron el barrio, se conectaron, crearon empresas, etc. El pueblo tiene toda la fuerza necesaria para hacer los cambios. Lo que pasa es que nosotros tenemos otra percepción de las cosas y nos aislamos de esa realidad. Gracias. Gracias.